confío, mi Señor, y en mi ser reina tu paz. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. Quiero que repitamos esta primera estrofa de este himno, porque es exactamente lo que necesitamos tener en el corazón. No debemos temer lo que el hombre pueda hacer. No debemos temer las guerras, las decisiones políticas, la corrupción, la impunidad. Es algo que tal vez podemos hacer algo para evitarlo, comenzando por nosotros mismos. Pero esta situación crónica no la cambiamos más. Solo la intervención divina podrá hacer de este mundo algo diferente. Entonces, confiemos que el Señor va a hacer algo y nosotros también hagamos nuestra parte. En ti confío, mi Señor, y en mi ser reina tu paz. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. En ti confío, mi Señor, y mi camino entrego a ti. Lo cercarás con tus lazos de amor y seguro andaré. Lo cercarás con tus lazos de amor y seguro andaré. Gracias, Señor, por la seguridad que nos das. Gracias, Señor, porque no estamos al abandono, no estamos como personas huérfanas, sino somos cuidados y protegidos por tu soberanía. Somos, Señor, atendidos por aquel que está siempre atento a nuestras oraciones, a nuestras acciones, aquel que perdona nuestros pecados y quiere hacer de nosotros santos como ya la obra de Cristo lo hizo. Mas, Señor, que cada uno de nosotros experimente esa vida ahora, aquí en esta tierra, Señor. Danos, por favor, ese privilegio de experimentar totalmente tu santidad, Señor, y no ser más atraídos por el pecado. Gracias, Señor. Gracias. Nuestro corazón, Señor, se alegra y está lleno de gratitud por tu cuidado, Señor. No confiamos en el hombre y no tememos al hombre. Confiamos en ti y te tememos a ti, Señor. Gracias esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir adelante con nuestro estudio sobre Ezequiel 38 y a avanzar en aquello que nos quedó pendiente. Estábamos mencionando exactamente sobre
la invasión que va a haber sobre Israel, sobre el territorio pequeño de Israel y cómo ellos van a reaccionar. De hecho, prácticamente serán víctimas de un ataque enorme, de un ejército grande, poderoso y con intenciones de despojarlos por completo, de raerlos, eliminarlos de la faz de la tierra. Se han hecho muchos intentos de eliminar a ese pueblo. Definitivamente detrás de toda esa intención maligna está Satanás, porque él sabe los propósitos, los objetivos que el Señor tiene para ese pueblo. Entonces, no hay otro propósito de parte del infierno, del abismo, que reunir, como vimos en Apocalipsis 20, dice que al final del milenio él va a reunir, va a ir a los cuatro cantos de la tierra y va otra vez a engañar a Gog y a Magog. Otra vez en el Nuevo Testamento es la única parte que aparece estos nombres, y en el Antiguo Testamento encontramos en el capítulo 10 de Génesis, hablando de los hijos de Noé, los descendientes de los hijos de Noé, y cómo ellos se extendieron en el territorio del Oriente Medio, y qué países ellos representan. Como ya vimos, Gog y Magog es prácticamente Turquía, el territorio de Turquía, y está exactamente al norte de Israel. Y mencionamos también que hoy en día Turquía está muy más aliado a Rusia que al occidente, que a los Estados Unidos, el imperio, como es llamado así, el imperio occidental. Sus armas también están siendo ahora adquiridas de parte del vendedor ruso, y su relación, después de que estuvo poco conflictiva después de haber derribado al Su-24 el año pasado, ahora están en mejores relaciones, y obviamente todo es una cuestión política y de dinero y todo. Entonces, y por otro lado, Rusia quiere desbancar a Estados Unidos de su liderazgo mundial. Ellos también quieren tener, y de hecho tienen en algunos países cierta lideranza, y hoy en este momento precisamente estamos viendo un momento histórico en el cual Europa está también ya pensando tener su propio ejército y olvidarse de la OTAN, o sea, dejar a un lado esa organización y ellos formar su propia organización militar sin tener que tener como cabeza a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo se ha estado prácticamente encajando en la profecía bíblica. Y como les mencioné a la vez pasada, algunos creen que Ezequiel 38 es una parábola profética, es decir, que se debe interpretar simbólicamente únicamente. Pero ya les comprobamos que no es así. Hay nombres históricos, nombres prácticamente geográficos, no son los mismos, pero aquí encontramos a los persas en el versículo 5 del capítulo 38, encontramos a los etíopes, encontramos también a Aput, que es Libia, y dice también aquí, verso 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, y todas esas, geográficamente hablando, están en el territorio de Turquía. Entonces, algo que el Señor sí está haciendo es que teniendo Él el señorío de todas las naciones, y Él mismo diciendo en Zacarías que Él va a llevar a todas las naciones para la contienda de Sión, dice, ¿verdad? Porque ha habido una contienda contra Sión, pero ahora el Señor va a defender a Sión, que es sinónimo de Jerusalén y de todo el pueblo judío. Ellos van a ser llevados allí, y dice aquí en el versículo 4 del capítulo 38 de Ezequiel: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. ¿Por qué esos garfios? ¿Por qué esos anzuelos? Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes,
de todo en todo equipados. O sea, aquí en el versículo 4 nos está hablando primero de que no será una decisión independiente de estas naciones, de Gog y Magog y todos sus aliados, Tubal, Mesec, Persia, Cus y Fut. No será una decisión de ellos, sino que Dios mismo, eso es otra vez la gran y maravillosa soberanía de Dios. Dios mismo dice, les pondré garfios. O sea, es como ellos, lo que está diciendo ahí es que Dios los va a dirigir para el cumplimiento de su palabra, los va a llevar a cumplir su propósito. Qué grande es el Señor. Y dice, y de todo en todo equipados, hablando de la capacidad del ejército, gran multitud, ejército numerosísimo, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Obviamente no está hablando aquí solo de un ejército con espadas, sino en aquella época obviamente Ezequiel estaba hablando de las armas que habían en su época, pero hoy ya sabemos qué tipo de armamento los ejércitos tienen. Bueno, y algo que nos interesa mucho también mencionar, porque aquí hay varias cosas. La primera es, te haré que vengas, dice, a mi tierra, es el punto número 1. El punto número 2 es que es un ejército poderoso. El número 3 es que un ejército numeroso. Número 4 es que ellos son traídos del norte. Esto es interesante, ¿verdad? Eso lo encontramos en el verso 6 y dice, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte. De los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Lo que está diciendo muchos pueblos contigo es que habrá una alianza. Da a entender que muchos se sumarán al grupo que será liderado. Y es interesante hoy en día que Turquía está tomando un papel de lideranza dentro del mundo musulmano, mucho mayor que el de Irán, ¿verdad? Porque Irán hoy en día está siendo prácticamente sancionado por las Naciones Unidas y por los Estados Unidos, y continúan con esa lucha porque nunca ha sido bien visto Irán debido a sus inclinaciones, les llaman ellos terroristas. Entonces, Turquía, como ha sido un país más conveniente en sus políticas, él ha estado más con Occidente, ahora está con Rusia, pero no ha dejado de platicar con los Estados Unidos, y ahí va, ellos están buscando su conveniencia, pero ellos sí están teniendo un dominio sobre países islámicos, porque ellos son islámicos. 92% de ellos, bueno, casi el 100%, hay católicos obviamente, pero se habla que el 92% de la población son sunitas. O sea, la influencia que está ahí es islámica, y aunque hay una diferencia entre ellos con Irán, porque en Irán la mayoría son chiitas, a pesar de eso tienen algo en común, quieren la destrucción de Israel. Entonces, a pesar de que no se dice abiertamente, está ese propósito, y sin duda todos aquellos países que están alrededor de Israel, que ya vimos que son islámicos, van a unirse. Entonces, ellos serán esa alianza. Si detrás de eso está Rusia, yo no lo dudo. Puede ser que sí, puede ser que hasta sea como algunos creen, la cabeza, la que dé la logística en cuanto a cómo atacar, en qué momento atacar, porque la tecnología que ellos tienen, electrónica, en todos esos aspectos militares más avanzados que ellos, y son ellos los que han vendido armas a China, han vendido armas a Irán, y Irán y la China han mejorado sus aviones, han mejorado sus tanques. Hay un tanque creado por los propios iraníes, y los persas, que según la escritura son los persas, que ellos lo sacaron de un T-90,
o sea, de los tanques fabricados por Rusia. Entonces, y los aviones también en China, ellos son fruto de la base de los MiG de Rusia. Entonces sí hay una influencia, sin duda que la hay, ¿verdad? Y que pueda ellos también intervenir con su ejército, podría ser, yo no estoy mucho seguro en cuanto a que eso pueda suceder, pero de que pueda estar detrás de todo eso, así será. Ahora, el gran ejército que tendrá el mundo islámico hoy en día es la nación o la religión más grande del mundo. Algunos creen que debido a eso es que el Dios de ellos es el único Dios. Una persona se preguntó un día y le dijo a un cristiano, mira, Mahoma fundó el Islam 650 años después de Cristo y ahora es una religión mayor que el cristianismo. Y la respuesta de este cristiano inteligente y sabio fue, sin duda, porque Mahoma nunca enseñó a sus discípulos a abrazar la cruz. Pero Cristo desde el principio dijo, si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. Sí, el cristianismo se requiere una negación de sí mismo y por eso no tiene, digamos así, lo que puede abarcar el Islam, que ellos hasta aceptan muchas cosas y cosas que no tienen que ver con cristianismo y ellos son libres hasta en la poligamia, ¿verdad? Es increíble las diferencias. Pero bueno, en el verso 7 dice, prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Gog y Magog será su guarda. Ellos serán los que estarán dando cobertura, en otras palabras. Ellos serán los que estarán dirigiendo otra vez. Si es directamente Turquía, yo no lo declaro abiertamente, pero geográficamente hablando es el territorio de Turquía en el norte, donde están ubicados estos nombres geográficos y los descendientes de Jafet, el hijo de Noé. Dice, ahora vean conmigo el versículo 8, ahí dice, de aquí a muchos días, y como dice otras versiones, después de muchos años serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Quién es esa tierra? La tierra salvada de la espada. En el libro de Jeremías habla sobre Israel, aquel que escapare de la espada, dice, haciendo referencia directamente a Israel. Ahora, aquí se refiere al período o a los períodos en los cuales Israel ha sido esparcido y ha sufrido cautiverio, persecución, y ha habido realmente una situación bien de mucha tribulación para el pueblo de Israel. Mas según las Escrituras y las propias palabras de Jesús, la gran tribulación todavía está por venir. Qué difícil. Pero dice, y la tierra que vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Eso es hablando de la dispersión de Israel para todas las naciones. Ellos serán recogidos. De hecho, ha ocurrido eso en estos días, en estos años, ¿no? Que gente de todas partes del mundo, hasta de Rusia, judíos rusos han llegado a Israel nuevamente para identificarse con aquel pueblo y han estado ahí. De hecho, estas semanas pasadas oí que uno de un policía y judío había muerto y él venía de Rusia. Entonces, de todas partes han llegado a Israel, dice, que siempre fueron una desolación. Siempre fueron una desolación, destrucción, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Aquí entramos a un punto interesante porque nuevamente la Escritura dice en el versículo 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Esto realmente es asustador, pensar que esta tierra pueda estar indefensa. ¿Cómo será posible que en esta época
y es lo que estamos tratando de ubicar, el cumplimiento de esa profecía. ¿Cómo será posible que en esta época, cuando Israel es considerado uno de los mejores ejércitos del mundo, equipados en tecnología, tal vez no en efectivos, soldados efectivos, un ejército numeroso, pero es un ejército poderoso? Su aviación es de las mejores que hay, y los tanques de los mejores que hay, creados por ellos mismos, fabricados, mejor dicho, por ellos mismos. Entonces, ¿cómo será posible que pueda llamarse a una tierra indefensa? Eso lo ubicamos cuando estamos pensando en Apocalipsis capítulo 20, al final del milenio, la Jerusalén, la ciudad de los santos, aparentemente estará indefensa, porque no habrán muros, no habrá nada, digamos así, ni un ejército formado para poder defender a ese pueblo. Pero en esta época, antes de la venida del Señor, es bastante difícil poder concebir ese estado de falta de protección. Sin embargo, dice aquí en el verso 11, y dirás, va a subir a su corazón, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Aquí son tres cosas que en las escrituras son mencionadas: muros, cerrojos y puertas. Son tres aspectos que en las escrituras, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 3, versículo 5, ustedes pueden conferirlo después, apúntenlo. Segundo de Crónicas, capítulo 8, verso 5, también menciona esas tres cosas, y esas tres cosas son señal de una ciudad fortificada. O sea, son señal cuando alguien está protegiéndose. Muros, para impedir que entren, para impedir que salgan. Puertas, cerrojos, todo es para estar con seguridad. Y esa es la palabra clave en este momento: seguridad. Y hablando de ese asunto, porque no debemos asociar el versículo 11 donde dice, espero que estén conmigo en Ezequiel 38, dice, y dirás, subiré contra la tierra de las aldeas sin muros, dice. Gentes tranquilas que habitan confiadamente. Y el verso 8, al final del verso 8, dice, y todos ellos morarán confiadamente. Bueno, podría tener dos interpretaciones, las que yo veo, puede ser que hayan más. Una es que esa confianza pueda estar puesta en su Señor. Están confiando. Esa interpretación no tiene en sí, hoy en día, para el pueblo de Israel, una connotación, digamos así, verdadera. Porque aunque ellos están esperando a su Mesías, no están esperando propiamente a Jesús. Y va a ser una gran sorpresa cuando Él aparezca y vean que aquel Mesías que ellos rechazaron era exactamente el que está viniendo a salvarlos. Sin duda eso va a causar algo impresionante en el corazón de ellos. Pero, ¿qué entonces se refiere confiadamente? ¿Será que están confiados por su ejército poderoso? Otra vez, desde la perspectiva de Gog y Magog, ellos dice aquí que habitarán confiadamente. Confiadamente. Bueno, vamos juntos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y el versículo, leamos desde el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, cronos y kairos, según el griego, y son dos cosas diferentes, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, Pablo ya lo había hecho personalmente y les había enseñado. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? O sea, está hablando de la venida del Señor como
de repente, como agarrando a alguien de sorpresa, como ladrón de noche, alguien que no avisa. O sea, sí habrá un buen número de personas en el mundo que ni siquiera se darán cuenta que ya vino el Señor. Los hijos de la luz, para ellos el Señor no vendrá como ladrón de noche, como dice aquí. Veámoslo juntos antes de seguir al punto que yo quiero mencionar, pero creo que vale la pena que les diga lo siguiente. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Bueno, esto es muy importante. Cuando dice la Escritura que así como ladrón de noche, él se refiere a ese otro aspecto, para aquellos que están viviendo en tinieblas, que no tienen la luz de Jesús, que no tienen el entendimiento en cuanto a la venida del Señor, la esperanza de gloria y la transformación de este mundo. Están viviendo en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Perciben cómo está relacionado entonces la venida en el sentido de venir como ladrón en relación a no estar viviendo en alerta. Por eso el Señor dice que debemos de vivir vigilantes, orando y vigilando, porque para aquellos que estén vigilando, el Señor no vendrá como ladrón. Todo lo contrario, podrán verlo. Podrán verlo, sentirlo. De hecho, cuando dice que sonará la trompeta, la séptima trompeta, el sonido de esa trompeta no va a ser oída por todos. De hecho, va a ser algo sin duda, tal vez audible, pero algo que va a ser sentido en el corazón, porque la trompeta de Dios también en la Escritura nos habla de la palabra profética. De la palabra profética. Entonces, si hay una alerta a través de la profecía, a través de la predicación profética, esa también es una trompeta. De hecho, el Señor llama a sus profetas de trompetas. Ellos son trompetas de Dios también. Entonces dice verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Se dan cuenta? El Señor no nos va a tomar no va a venir como ladrón de noche para los hijos de luz. ¿Por qué? Porque están viviendo de día. Qué interesante. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí hay una advertencia muy importante. Por tanto, no durmamos como los demás. Aquí es lo que mencionábamos. Sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa? Que no nos embriaguemos con el vino de este mundo. Él quiere sí que nos llenemos de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la parte divina que nos va a preparar para ese encuentro con el Señor. De hecho, las vestiduras blancas, de hecho, la santidad que está siendo depositada en nosotros es el Espíritu Santo que opera en nuestras vidas. Pero nosotros que somos del día, verso 8, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor sí viene como ladrón de noche para aquellos que ni siquiera lo esperan, para aquellos que están viviendo en pecado, para aquellos que están viviendo en la perversión y que están de acuerdo en la oscuridad del abismo y aplicándolo en sus propias vidas. Entonces ahí dice, vean lo que interesante aquí en el versículo 3, relacionado con el final del verso 2, que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, como ladrón de noche. Que cuando digan, vean qué interesante, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Qué interesante este verso. Yo sé que este versículo de 1 Tesalonicenses 5:3 ha sido de mucha controversia en cuanto a su interpretación para los estudiosos de escatología. ¿A qué se refiere cuando digan
paz y seguridad? ¿Será que el mundo tendrá una tranquilidad todos y que van a comenzar otra vez con bajar la cantidad de ojivas nucleares? No lo creo. Habrá una cierta alianza y eso tal vez se refiera, o digo tal vez porque otra vez no tenemos una palabra que dice así dice el Señor, pero es muy probable que se refiera a esos acuerdos que existen entre Israel y Palestina. Otra vez, hoy en día está bien difícil que eso suceda. Ustedes saben lo que acaba y todavía el ambiente está bien tenso en la explanada del templo debido a las medidas de seguridad que Israel tomó para evitar que los palestinos entren armas o bombas o cuchillos y todo y pueda dañar a algún soldado judío. La situación es muy tensa, ¿verdad? De hecho, todo fue programado. El Islam programó todo eso. No solo el Islam, Satanás que está detrás de todo eso, programó mucho tiempo atrás desde que invadieron Jerusalén y tomaron a Jerusalén como otra de su tercer lugar más sagrado después de la Meca y de Medina. ¿Por qué? Porque tenían el propósito de impedir que ahí se reedificara nuevamente el templo y se restaurara ese pueblo. Pero hasta el día de hoy los judíos han querido esa restauración. Entonces, si va a existir una alianza entre ellos, de hecho han existido varias ya, desde épocas muy remotas, en nuestros días podemos pensar en, ustedes se recuerdan de Yitzhak Rabin, que él estuvo muy al tanto en cuanto a la paz con los palestinos. De hecho, él murió asesinado por un judío. Y por un judío que dijo que Dios le dijo que lo matara, porque él hizo una alianza con los palestinos. Qué interesante. O sea, pensar en alianzas es bien difícil, ¿verdad? Bill Clinton trató también de hacer alianzas con los judíos y palestinos. Bush también trató de hacerlo. Todos han tratado de intervenir y ahora Trump está un poco contrario. Él no está tanto en hacer una alianza, sino está más directamente a favor de Israel. Entonces, el panorama, ¿sí? El panorama político mundial y específicamente entre Israel y Palestina está un poco lejos para mí de que pueda existir una alianza, pero no se descarta esa posibilidad, ¿verdad? De hecho, si pueda llegar a existir, sería pero increíble, porque exactamente se va a cumplir, porque cuando digan paz y seguridad y se parecerá como que entonces, bueno, está bien, entonces que ya no tenemos muro, vamos, y está difícil de que ellos puedan destruir ese muro. Ellos edificaron un muro, ustedes saben, para que los palestinos no se pasen al territorio judío, pero ellos continúan, es la mentalidad debido al sionismo, es la mentalidad de ir colonizando más y colonizando más, y es lo que los palestinos están reclamando a las Naciones Unidas, que Israel no para de seguir construyendo colonias. Pero es como yo oí la discusión de un agricultor judío contra un palestino. Habían varios palestinos ahí y habían varios judíos, y uno de ellos le estaba diciendo en la tierra de agricultura que estaban trabajando los dos ahí, le dice el judío al palestino: mira, tú vas a ser mi esclavo. Cuando venga nuestro Mesías, tú serás mi esclavo. Porque la idea es esa: habrán 280,000 esclavos para cada judío, según las cuentas que ellos ya hacen. Y le está diciendo y hablando duramente, y se ve ahí al palestino tal vez aparentando más humildad que el otro, ahí oyéndolo. No, mira, pero mira, podemos convivir juntos aquí, yo siembro y tú siembras también tu parte. No, le dice, ahí es una discusión increíble. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de ir tomando más territorio, porque ellos consideran que ese es su territorio. Entonces, hay una discusión que de nunca acabar. Esa es la cuestión. Entonces, ¿en qué momento y en qué situación vamos a encontrar que Gog y Magog va a saber que ellos están viviendo confiadamente?
que están algo así como en un estado de fácil acceso, que no darán oposición. Imagínense, hermanos, que ellos podrán venir con todos sus ejércitos y ellos no se van a dar cuenta. Está un poco difícil. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque ellos van a venir del norte con sus ejércitos. Cualquier avión que se acerca al territorio de cualquier país, y si tiene sus radares, por más primitivos que sean, radares de la Segunda Guerra Mundial, ahí ellos van a captar que hay un aparato, que hay algo que se está acercando. Entonces, ¿cómo es que eso va a suceder? ¿Cómo es que ellos van a ser tomados de sorpresa? No lo sabemos con exactitud. Y creo que será mucha especulación tener que decir algo específico, pero lo que sí sabemos es que Israel estará viviendo, dice ahí, confiadamente. Probablemente habrá alguna alianza, algún pacto entre ellos. Y entonces invadirán la tierra. Pero dice en el versículo 9, subirás tú y vendrás como tempestad. Una tempestad viene para destruir, y una tempestad también a veces aparece de repente. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, otra vez es un ejército, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Vean qué interesante esto. Imaginaciones en tu corazón. Y aquí vamos a encontrar cuáles los motivos de su invasión, porque ellos quieren invadir el territorio. Y dice, como ya mencionamos, la idea de que ellos están indefensos. En el verso 11, y dirá: subiré con una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. 12, aquí es otra razón de la invasión: para arrebatar despojos y para tomar botín. ¿Cómo es? Como algunos se han dicho, y esta es una de las razones que mencionan que esto es una parábola profética y que no puede ser literalmente considerado, es que ¿cómo es que Israel puede tener tanto botín? ¿Cómo podrá tener tanto despojo para todos esos ejércitos que vendrán? No siquiera habrá despojo para una 10ª parte de su ejército, es lo que dicen. Bueno, creo que dentro del propio territorio de Israel no habrá suficiente riqueza, pero si ellos toman control de los judíos, como era la idea de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ellos podrán tomar también control de sus finanzas. Y ese sí será un gran despojo, porque ese botín no es solamente dentro del territorio, sino está alrededor del mundo. Ahí está esa riqueza del pueblo judío, porque Dios lo ha bendecido financieramente. Y ellos sí quieren quedarse con las riquezas. Increíble, el mismo pensamiento nazista. Y no es, otra vez, no es el hombre en sí. Por eso dice: subirán pensamientos, imaginaciones a tu corazón. Es el enemigo que está tratando de dirigirlos, y sobre eso está Dios soberanamente permitiendo que ellos hagan lo que quieren hacer. Entonces, aquí en el versículo 11 encontramos la visión que Gog y Magog tienen sobre Israel. Ellos van a ver, ellos van a invadir porque van a sentirse seguros de ganar la guerra. Van a ir ahí porque ahora sí los vamos a acabar. En la guerra de los 6 días en 1968, no, 76 fue. Por un momento perdí la fecha. Bueno, pero en la guerra de los 6 días, varios países islámicos, entre ellos estaba Egipto, Jordania, Siria, creo que estaba Arabia también, el Líbano. Ellos invadieron Israel, y por eso se llama la guerra de los 6 días, porque en 6 días Israel consiguió inhibir la invasión de ellos, y querían acabar con Israel. Entonces va a haber otra vez, y se están armando. Imagínense ustedes que la cantidad de efectivos en Turquía es 500,000 de soldados.
Medio millón de soldados. Y tienen 80 millones de habitantes. O sea, ellos tienen todavía en reserva una cantidad enorme de soldados y su ejército es uno de los más poderosos, es el considerado en la lista de los mejores ejércitos del mundo, están en el número 8. O sea, sí hay poder y por eso ellos van a sentirse que ahora sí podrán eliminar y acabar a Israel. Serán las imaginaciones de su corazón. Dice en el versículo 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. O sea, hubo una restauración, como ya lo sabemos, Israel ha convertido los desiertos en bosques, en lugares de agricultura, debido a la tecnología del riego por goteo, debido a todo lo que el Señor les ha dado a ellos, a los dones que han tenido para poder desenvolver ciertas tecnologías, ciertas técnicas de agricultura, han hecho de esa tierra, y de veras los desiertos en Israel no hay ahí nada de verde, pero ellos han convertido esa tierra en algo productivo. Imagínense ustedes que algunos creen que España de aquí a unos cuantos años se va a convertir en desierto, como el desierto de Sahara. Se cree que el desierto de Sahara no era el desierto de Sahara siempre. Llegó a ser el desierto de Sahara. Han encontrado, ustedes pueden imaginarse, evidencias de que la selva de África cubría todo el desierto de Sahara, que hoy es conocido como el desierto. Entonces, nosotros mismos estamos destruyendo nuestro planeta. De hecho, yo estaba leyendo que desde 1969, oigan qué interesante, la Tierra ya, todo el planeta, hasta 1969, todo el planeta producía lo necesario para la cantidad de población en el mundo. Desde 1969 para acá, ya el planeta no está siendo suficiente para producir lo que el mundo, los pobladores demandan. ¿Por qué? Porque han destruido el planeta a través de la deforestación, a través de la contaminación, a través de muchas cosas que han llevado a la destrucción de la propia naturaleza, y no es que ella misma no pueda en sí, sino que el hombre ha destruido sus propias capacidades. Es como decir, destruyendo su propia casa. Y en parte eso es verdad. Son cálculos, estadísticas que se han presentado por órganos que han estado midiendo la capacidad del planeta. De hecho, dicen que estamos viviendo ya en rojo, que va a llegar un momento en que no habrá más provisión para los pobladores. Algunos dicen, eso no va a suceder. Bueno, esperemos un tiempito más a ver qué es lo que va a venir. Pero luego dice en el verso 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Dice la Escritura que en el ombligo del mundo ahí está Israel. Y dice Sabá y Dedá. ¿Qué es Sabá y Dedá? Bueno, estos tienen que ver, otra vez son descendientes, y ellos tienen que ver con Arabia Saudita, también con Jordania, que ellos estarán así como imparciales en medio del asunto, pero de ahí ellos entrarán. Debido a que Arabia Saudita es aliada a los Estados Unidos, también tiene cierta consideración con Israel, pero eso se va a perder, porque dice que cuando esta invasión suceda, estos de Sabá y Dedá, dice, leamos juntos ahí, versículo 13. Y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Es el propósito también, no solo acabar con Israel como nación, la religión judía, monoteísta judía del único y verdadero Dios, sino también para arrebatar todas las riquezas de ese pueblo. Pero luego dice en el verso 14, por tanto profetiza, ahora el Señor le está diciendo a Ezequiel, hijo de hombre, y di a Gog, el líder, di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor.
En aquel tiempo, cuando mi pueblo de Israel, otra vez aquí está el punto, habite en seguridad, no lo sabrás tú, dice. O sea, va a ser evidente en el mundo, en todas las naciones, un momento específico de la historia cuando habrá cierta seguridad. Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá la destrucción, entonces habrá la invasión, entonces habrá el ataque. Y otra vez tenemos que esperar para ver cómo es que eso se va a ir fraguando y va a llegarse a concretizar. Verso 15, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo, y ahora sí está bien claro en el versículo 16, Israel, subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. O sea, otra vez ese nublado es una referencia a lo que el Señor ya dijo, vendrás en el verso 9, subirás tú y vendrás como tempestad. Como tempestad, el nublado va a comenzar a cubrir, y también se refiere a la multitud de soldados. Serán tantos que será una nube viniendo sobre el territorio de Israel para cubrir la tierra. Y dice aquí, será al cabo de los días. O sea, a días determinados, un tiempo determinado, como los discípulos le preguntaron a Jesús antes de su ascensión a los cielos. Le dicen, Señor, ¿restaurarás a Israel? ¿El rey será restaurado a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los cronos y los kairos que Dios puso en su sola potestad. O sea, hay cosas principalmente en el fin que muchos de nosotros no tendremos claro, ¿sí? Y yo creo que hay razones específicas para eso, ¿verdad? Porque sería mucho orgullo pretender que alguien tenga toda la razón y toda la verdad, principalmente en el área escatológica. Hay cosas que Dios ha determinado y que están en su propio corazón. Entonces aquí dice, subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Hay un tiempo específico cuando eso va a suceder. ¿Cuáles serán esos días? Obviamente está hablando de los días finales. Ahora, para Dios, ¿cuáles serán los días finales? Cuando, según dice en Lucas 21, dice, cuando veáis que Jerusalén está sitiada por ejércitos, ahí viene el fin. O sea, sí está profetizado claramente, y eso sin duda es el fin de los días. Y no es solamente el fin de los días de Israel, como un pueblo rebelde al Señor, sino también será el fin de los días de los gentiles. Ahí mismo dice en Lucas 21, que es el capítulo paralelo a Mateo 24, hablando sobre el fin. Ahí mismo dice que el tiempo de los gentiles se va a terminar. ¿Qué significa eso? El tiempo en el cual las naciones que hoy conocemos van a continuar gobernando este mundo. Se va a acabar. ¿Por qué? Porque el Señor va a restablecer el reino a Israel. Fue la pregunta de los discípulos. O sea, el reino de Israel va a ser restablecido, y según Ezequiel 34, el propio David también estará como rey en Israel. Va a haber una restauración. Quiere decir que eso va a suceder después de la resurrección, ¿verdad? Sin duda, David también participará de esa resurrección, de esa primera resurrección. Verso 16 dice, te traeré, a la mitad del versículo, y te traeré sobre mi tierra, Israel, para que las naciones me conozcan, como él se magnificó con Faraón. Él lo levantó, dice, para magnificar su nombre. Y él se tornó opositor en extremo para magnificar su nombre y su poder. Y así va a suceder. Él está permitiendo que estas naciones se levanten y sean poderosas para que conozcan al Señor cuando sea santificado en ti, oh Gog. Imaginen que es increíble. Delante de sus ojos. ¿Santificado cómo? Cuando todos esos ejércitos que él dirige, que Gog dirige, sean destruidos, sean acabados allí en el territorio de Israel.
versículo 17. Sigamos aquí, porque es lo que yo quiero compartir con ustedes. La secuencia que está aquí en el capítulo 38, que para mí es demasiado clara. Para mí no hay tela de duda en relación a esa secuencia de eventos que el Señor revela aquí. Verso 17. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Algunos se preguntan ¿dónde están esos escritos? Y es muy probable que se refieran a profetas como Jeremías, como Isaías, que hablaban del territorio del norte, otra vez la parte de Gog y Magog, del territorio del norte, en aquella época Asiria, y los persas también que vienen en la parte de hoy en día es Irán. Todo eso, ellos siempre iban a venir y vendrían del norte y vendrían para destruir. Y ellos también eran una figura de los otros que serían usados en los días finales. O sea, los mismos enemigos han estado. El mismo territorio será usado. Las mismas naciones que en antigüedad destruían a Israel serán los mismos usados en el final para destruir a este pueblo. Versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, está bien claro, no hay duda, dijo Jehová el Señor: subirá mi ira y mi enojo. Entonces, en el momento cuando nosotros podemos ver en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el sexto sello, dice ahí claramente que el Señor va a derramar su ira. De hecho, dice que los capitanes y los grandes dirán a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos, fíjense bien, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuál es el día de la ira? Es el día de la segunda venida. Es el día cuando el Señor desciende de los cielos para proteger a su pueblo, y Él viene, como dice en Apocalipsis 19, con un ejército de santos atrás de Él, que son todos los de la iglesia que habían sido arrebatados antes y vendrán con el Señor para defender a ese pueblo. Será un momento glorioso, yo lo he estado esperando. Y dice, verso 19, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Aquí en el versículo 19 se nos está revelando que en el tiempo de la venida del Señor habrá un gran terremoto. Para eso vamos juntos. El Señor lo dice en Mateo 24 también, pero en Zacarías, vamos al libro de Zacarías, por favor. Bendito el Señor. 14, Zacarías 14. Hablando de la venida del Señor, dice en el verso 1, he aquí el día de Jehová viene, es el día de su ira, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Hablando de despojos otra vez, ahí habrá despojos. Esas naciones pensarán que van a quitarles todos los despojos a Israel, y lo que va a suceder es que Israel va a quedarse con todos los despojos de esas naciones. Verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. O sea, así habrá destrucción. Y algunos dicen sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue tomada por el imperio romano. Hermanos, no es exactamente eso. Vean el contexto y se van a dar cuenta que se habla de la segunda venida. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Otra vez, según este versículo, si ellos llegarán a la ciudad, vean esto, llegarán a la ciudad y comenzarán a hacer una gran matanza. Si no es porque Dios sale para defenderlos, todos son destruidos. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, dice. Y se afirmarán, aquí está su segunda venida, sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Él en su primera venida ascendió del monte de los olivos.
Y como dijeron aquellos dos ángeles a los discípulos, a los apóstoles, este mismo Jesús que habéis visto ser tomado a los cielos, Él mismo vendrá, dice. Porque en el mismo lugar, y cuando Él venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al lado oriental, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, un gran terremoto, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis, vean qué interesante esto, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Es interesante que en el año que murió el rey Uzías, el profeta Isaías vio la gloria de Dios. Y es interesante entonces que en los días del terremoto, como hubo en los días de Uzías, el Señor venga. O sea, su gloria no va a ser vista solo por Isaías, va a ser vista por aquellos, y como Isaías es una representación de los judíos que se van a convertir, porque ellos verán la gloria del Señor y su confianza en su poder humano va a perecer, su confianza en el ejército y su confianza en el Mesías imaginario que ellos aún están esperando va a perecer cuando vean. Con razón dice aquí en Zacarías capítulo 10 que ellos van a llorar como se llora por primogénito, dice. Cuando vean que al que mataron, ese es su Mesías que está viniendo a salvarlos. ¿Cómo debe impactar el corazón? Alguien que tú golpeaste, alguien que tú mataste, viene ahora a ayudarte. ¿Cómo es eso? Bueno, y dice ahí, y vendrá Jehová mi Dios, al final de verso 5 de capítulo 14 de Zacarías, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer de la tarde habrá luz. Qué tremendo. Y tal vez vale la pena que yo les lea también Apocalipsis. Gloria al Señor. Verso 12 del capítulo 6, ya vamos a terminar. Yo sé que esto es a veces un poco cansado, ¿verdad? Estar oyendo aquí, yendo allá, pero si ustedes se interesan por la venida del Señor, que yo siempre me he interesado, esto no es nada cansado, sino es emocionante, atractivo y muy importante. Verso 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Son señales que el Señor dio en Mateo 24 de su segunda venida. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Por qué? Porque habrá una gran sacudida de veras en el cielo y en la tierra. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Por qué? Porque apareció el Señor que se enrola, y todo monte y toda isla se removió de su lugar por el terremoto y por la presencia. ¿Quién es el que provoca el terremoto? Es el mismo Señor. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos, lo mencionamos, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, del que gobierna, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, parte de la ira del Señor es ese gran terremoto que va a suceder en Israel. ¿Dónde estamos? Capítulo 38 y versículo 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ahora, notemos algo. ¿Gran temblor en qué momento? Cuando está siendo invadido. Todos los ejércitos están invadiendo Israel y entonces habrá un gran terremoto. Interesante, ¿verdad? Otra vez, el gran terremoto es evidencia de que ya la segunda venida del Señor, el día de la ira, ha llegado y el Señor va a aparecer
como en los días de rey Usías, la gloria del Señor va a ser vista en la tierra. Y dice, verso 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Qué glorioso va a ser. O sea, eso es increíble porque Él va a aparecer. No solamente las naciones y los reyes y los capitanes y los grandes van a decir, escondednos piedras y cuevas y todo, de la ira del Cordero, sino hasta las aves, todos van a ver a su Dios, a su Creador. Y dice, y se desmoronarán los montes y los valles caerán y todo muro caerá a la tierra. Bueno, si hasta el día de hoy los judíos han estado anhelando construir el templo famoso en Jerusalén, en la explanada del templo, y no han podido, a pesar de que ya tienen los recursos y tienen el material, y ya criaron la vaca bermeja. Ustedes saben que esa vaca bermeja es exactamente el tipo de sacrificio que se necesita para las cenizas santas. Y es impresionante que ya Israel tiene ya preparada esa vaca y por eso creen que el tiempo ha llegado para la reconstrucción del templo. Y según ellos tienen ya el lugar especial para la reconstrucción. Y para eso algunos extremistas judíos ortodoxos han pensado en destruir la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, que son dos monumentos islámicos que están sobre la explanada. Eso provocaría una cosa muy seria. Yo creo que no necesitan destruirlos porque en el terremoto que va a suceder, todo eso se va a venir abajo. Y el Señor va a preparar el ambiente para el templo. Que va a segundo, y es increíble que después del capítulo 38 y el capítulo 39 Ezequiel, que habla sobre la invasión y la destrucción de esos ejércitos en el territorio, inmediatamente después en el verso 29 del capítulo 39 dice, ya no esconderé más mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Fíjense qué interesante. Derramaré de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Y ahora escuchen el siguiente versículo. En el año 25 de nuestro exilio, en el principio del año, en el 10º día del mes, 14 años después de haber caído la ciudad de Jerusalén, en el 586 a.C., en ese mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó para Jerusalén. Y en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Hubo un cambio geográfico. Algunos dicen, ¿cómo va a ser un monte muy alto? Es lo que muchos otros dicen también, un monte muy alto. Si el monte del templo no es alto, es obvio que no, es una colinita. Pero en esa época va a haber recuerden que cuando el monte de los olivos se parta en dos y se va a dividir de sur a norte, dice. Habrá un cambio geográfico, como cambio geográfico hubo en los días del diluvio. Después del diluvio hubo terremotos. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas de la tierra se tuvieron que mover también para ir ubicando aquella gran cantidad de aguas y todo eso debe haber sido extraordinario. Y cambios geográficos sucedieron. De hecho, algunos creen que el Everest fue formado después del diluvio. No habían montes tan grandes. Dice la Escritura claramente que las aguas del diluvio cubrieron el monte más alto 15 codos arriba, más o menos unos 7 metros arriba del monte más alto. Imagínense si hubiera sido el Everest en aquella época. ¡Qué altura! ¿Qué estaría cubriendo? Estamos hablando de, aunque para Dios no es imposible, pero estamos hablando de unos 7.500, casi 8.000 metros, 8 kilómetros de altura. Entonces, después del diluvio hubo cambios geográficos, así como va a haber en la segunda venida. Es interesante también que el mismo Señor en el capítulo 24 diga que como en los días de Noé, así serán en los días del Hijo del Hombre. No refiriéndose únicamente a la corrupción, a la maldad del hombre, al pecado del hombre, sino también al juicio que está por venir. Y sin duda también a la modificación geográfica que tendrá la propia tierra de Israel y muchos otros pueblos, porque dice que las ciudades de las naciones caerán.
O sea, será un terremoto no solamente en Israel, será sin duda se está preparando la tierra y eso tiene un cumplimiento impresionante. Una cosa trae otra, ¿verdad? Pero tiene un cumplimiento impresionante en cuanto a Romanos capítulo 8, cuando está diciendo que la creación gime, ¿verdad? La creación, el mundo está gimiendo y ella también va a tener dolores de parto. Así como la iglesia tiene dolores de parto para dar a luz la vida del Señor, el mundo también tendrá, y aquí leímos en Ezequiel 38, tendrá dolor como una mujer de dolores de parto, aquellos que sufrirán. Y también la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios y en eso habrán dolores de parto, habrá terremotos internos. Lo que está diciendo es desde el vientre de la tierra, ¿verdad? Todas esas, yo no tengo duda de que todos los volcanes tienen alguna conexión en toda la tierra. Y las placas tectónicas se moverán y habrá un cambio impresionante. Por eso es que también el clima cambiará. Algunos creen que podría existir un cambio también en el eje terrestre para que el clima cambie. Imagínense ustedes que eso es muy probable porque han encontrado moluscos marinos en el Everest. En el Everest, en el monte Everest. Yo estaba viendo un documental sobre eso hace poco. En el monte Everest, moluscos marinos en las alturas. ¿Por qué? Por el diluvio. Y han encontrado palmeras en Alaska, debajo del hielo. Palmeras en Alaska. ¿Por qué eso? Hubo un cambio climático. O sea, probablemente el eje terrestre se moverá en algunos grados para que el clima pueda cambiar. Entonces, algo diferente va a suceder y en el milenio vamos a tener algo parecido al paraíso de Dios en esta tierra. Sin duda va a ser algo extraordinario. Pero bueno, entonces en el capítulo 40, después de que el Señor viene y derrama de su espíritu, dice, sobre la casa de Israel, el templo es mostrado a Ezequiel. ¿Por qué? Porque es cuando él va a construir su templo físico y paralelamente viene también la construcción de todo su templo, a pesar de que nosotros somos el templo del Señor, pero ese templo va a ser concluido cuando venga toda la unión de todo el pueblo judío ya aceptando al pueblo gentil convertido, siendo un verdadero templo. Y ahí viene la secuencia del capítulo 40 hasta el 44 y luego hasta el 48 hablando de detalles sobre el milenio. Pero bueno, terminemos aquí solo leyéndoles esta parte que al tiempo se nos terminó. Verso 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. O sea, en el terremoto habrá mucha muerte. Los ejércitos se matarán contra ellos mismos. La espada de cada cual será contra su hermano. ¿Percibe? O sea, a pesar de que habrá un momento de mucha destrucción para Israel, esos ejércitos serán destruidos en el territorio de Israel, en los montes de Israel. Lo veremos con detalles cuando lleguemos al capítulo 39. Y yo litigaré contra él con pestilencia, obvio, y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, increíble, ¿eh? Y piedras de granizo, fuego y azufre. Si esos serán bombas, misiles, no lo sabemos, pero también puede ser que el Señor derrame, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, una destrucción de los cielos. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Aleluya. O sea, el propósito final de todo esto, al final de las cuentas, es que el Señor será engrandecido sobre la tierra y todo el mundo sabrá que el Dios de Israel es el único Dios que existe. Aleluya. Este será el final de todas las religiones, será el final de todas las opiniones, hasta después del milenio, al final del milenio, cuando otra vez serán confundidos por el enemigo.
Entonces, en síntesis, queridos hermanos, según lo que Ezequiel 38 nos enseña, Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 6, Apocalipsis 19, ¿sí? Y Zacarías 14 y otros pasajes también de Isaías y Jeremías 30, verso 7 sobre la gran tribulación, es que viene ese tiempo de destrucción. Dice que es una gran tribulación sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, sobre Jerusalén. Pero el Señor los librará de esa destrucción. Y allí en el territorio de Israel será nuestro estudio el próximo domingo, cómo es que las naciones caerán y serán destruidos. Será prácticamente, nosotros mencionamos la vez pasada de la Cuarta Guerra Mundial. Algunos pensarán el hermano se equivocó. Bueno, algunos creen que lo que viene ahorita es la Tercera Guerra Mundial. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial ya será un poco diferente. Nosotros ya hemos enfrentado una tercera guerra entre naciones, es impresionante. Pero lo que habrá en aquella época será la última guerra, si es la tercera, si es la cuarta, según la opinión de expertos. No podemos decir con seguridad. Lo único que sí sabemos es que será la final de todas. No habrá más guerra en el mundo, porque la Escritura dice que los hombres utilizarán sus armas como arados. O sea, se va a convertir en una de las épocas más maravillosas de agricultura. Eso significa que el mundo, a pesar de que dicen que en 1969 se inició ya la degradación y que el mundo no va a poder producir más comida, el Señor va a restaurar este mundo. Gloria al Señor. No solo va a restaurar las vidas de los hombres, sino también va a restaurar esta tierra. Él trae sus propios métodos para reforestar, para purificar los ríos, para que ya no existan esos basureros que nosotros no hemos sido capaces de poder reciclar los desechos que nosotros mismos producimos. Habrá un cambio extraordinario. Hermanos, tengamos esa esperanza. No veamos simplemente la destrucción, no, veamos lo glorioso y los beneficios que vienen a través del retorno del Señor. Unámonos cada uno de nosotros y digámosle: Maranata, ¿sí? Ven, Señor Jesús. Padre, te agradecemos por tu preciosa palabra, porque a través de ella aprendemos tus caminos, aprendemos, Señor, a vivir bajo la luz de tu presencia. Aprendemos, Señor, de cuánto necesitamos cada día alejarnos de las tinieblas, de estar de noche. Necesitamos vivir vigilando. No debemos poner nuestros ojos en las circunstancias, en nuestros problemas, en las enfermedades, en los dolores. Eso es algo que nos quita la atención, Señor. Pero en el nombre de Jesús, concédenos, Señor, que veamos tu gloria, que no temamos al hombre, que confiemos en ti, Señor, que no perdamos la esperanza de que en breve te veremos, Señor, y te veremos tal cual tú eres y sabremos que somos semejantes a ti. Gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia. Aleluya. Coloquémonos de pie y cantemos juntos otras estrofas de este himno. Aleluya. En ti confío, mi Señor, cuando en el horno de prueba estoy y tu presencia
será. En santidad tu rostro veré y la gloria tuya será. La visión de Isaías va a ser nuestra también. En el terremoto de los días de Rey Usías veremos su gloria. Este mundo verá su gloria, sí. Pero la iglesia la verá antes todavía. Cuando Él venga a recogernos en nuestra reunión con Él, en el arrebatamiento, y cuando estemos en las bodas del Cordero. Oh hermanos, esperemos ese día, vivamos a la luz de esa esperanza gloriosa que nos dan las Sagradas Escrituras. Sigamos confiando porque el Señor va a cumplir su palabra y Él vendrá otra vez. Amén. Vivamos a la luz de esa verdad. Que Dios los bendiga y los fortalezca y les dé su fidelidad en todas las áreas que nos corresponden.